Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión. Hoy tenemos, y de hecho vamos a comenzar con la sesión de la cultura, el arte, el patrimonio canario relacionado con África. Y veremos también algunas nociones de esa vinculación de Canarias con África, como no puede ser de otra forma, cuando hablamos de su patrimonio relacionado con África. Sin embargo, en la charla de ayer nos quedaron por ver y por comentar algunas imágenes. Hoy, no, la verdad que no me voy a extender demasiado con ellas, simplemente es un poco para que las vean para poder meternos en lo que estaba programado para hoy. Pero bueno, pensábamos que también era, en fin, necesario que por lo menos las pudiésemos ver, ¿no? Ayer estuvimos hablando sobre el patrimonio de la afrodescendencia, tanto en España y fundamentalmente en América, con la profesora Hidalmi González, con toda la influencia que tuvo en países como en Cuba, en menor medida por el tiempo que se nos ha hecho encima con Brasil, y incluso vimos algunos de los enlaces o pudimos ver algunos de los enlaces, ¿no? Aquí lo que vemos es una foto de las palenqueras del legado cultural africano Cartagena de Indias, en Colombia. Cartagena de Indias es uno de los puertos de llegada más importantes, no solo del comercio de Indias, del comercio de España, sino también del comercio de esclavos, que también hemos estado comentando en las jornadas anteriores, y que llegan a ese punto final, ¿no? Después de pasar por Margarita, Cumaná, Cumanagote, Trinidad y finalmente Cartagena de Indias, ¿no? Es patrimonio de la humanidad y no solo es patrimonio su legado arquitectónico, que solo por eso merecería ser patrimonio de la humanidad, sino también su legado cultural, ¿no? Y en este caso, pues eso, encontramos a las palenqueras. Los palenques o los quilombos, que también vamos a ver algunas imágenes de este tema hoy. Ayer estuvimos hablando o se nombraron a los cimarrones, ¿verdad? Aquellas personas que huyen de los ingenios azucareros o de las plantaciones o en general del trabajo esclavo y que huye y se refugia en el monte, ¿no? Los cimarrones sería el equivalente indígena a los alzados, ¿no? Después de la conquista. Esos cimarrones se van a organizar en América cuando son numerosos, cuando llegan a tener cientos de personas, miles de personas, se van a organizar en palenques o quilombos, es decir, en unos microestados, a veces no tan micros, estados gobernados por africanos de diferentes orígenes y que van a actuar de forma autónoma e independiente dentro de lo que es la América hispana, ¿no? El quilombo, el palenque más importante es el de Palmarés en Brasil, que luego tendremos y pondremos algunas imágenes. Esas organizaciones, por cierto, en América no son solo organizaciones de un mes o de unos meses o de un año, sino que hay palenques y quilombos que se desarrollan a lo largo del tiempo, por decenios, ¿no? Es una de las formas de resistencia de los africanos, no es la única, por supuesto, ¿no? Una de las más conocidas es la huida, pero no en forma de palenques o de quilombos, ¿no? Y hay otras formas de los africanos cuando se les somete a esclavitud, ¿no? Quiero decir con esto que también los africanos y las africanas durante todo el periodo, hasta el siglo XIX, no aceptaron la esclavitud que se les estaba imponiendo, sino que recurrieron a diversas manifestaciones de oposición, ¿no? Una era la de los palenques o quilombos. Bueno, aquí tenemos las palenqueras de Cartagena de Indias y otra imagen de las palenqueras. Fíjense en las palenqueras, aparte del colorido, ¿no? Que yo creo que es una característica también, yo no creo solo de los afrodescendientes, sino en general del mundo atlántico, ¿no? De Canarias también, ¿no? Pero cómo van con
fruta en la cabeza, haciendo las veces de vendederas, ¿no? De vendederas de fruta, de verduras, de pan, de pescado salado, de carne salada. Lo digo porque no es el caso, pero me acaba de venir también la comparativa con muchas mujeres que actuaban en Canarias hasta no hace muchas décadas, que vendían en las plazas públicas, en las calles públicas, y que todavía podemos ver también la misma imagen, no tan turística, en toda África, ¿no? En toda África occidental, por lo menos, en donde son las mujeres las que llevan el peso del pequeño comercio. También teníamos en la imagen de ayer y vimos parte de patrimonio tangible, no intangible, como es el caso anterior. Pues, por ejemplo, esta iglesia de Nuestra Señora de Bonfim, que es un ejemplo también de sincretismo religioso, ¿no? En San Salvador de Bahía, que también comentamos ayer que era el punto de mayor concentración de población africana en Brasil, ¿no? De hecho, vimos un mapa de Brasil con en líneas generales, ¿no? Sin especificar mucho, donde había más presencia de mulatos, de negros o de blancos, ¿no? En Brasil, como una sociedad mestiza, de todas formas, ¿no? En cualquier caso. No es el objeto del curso, sería objeto de otro curso, pero no es el objeto del curso lo que voy a decir, y es también lo que no quiero que piensen, porque a lo mejor estamos hablando de arte, de cultura, de patrimonio, que en el pasado los africanos que llegan a América pasaron por situaciones muy difíciles, pero que eso hoy en día está superado a través del mestizaje. Y para nada. Quiero decir que en América, en Brasil, por ejemplo, o en Estados Unidos o en otros países, el racismo y la utilización del racismo con fines de jerarquía social están muy presentes en la actualidad. Lo que vemos en Estados Unidos con represión policial hacia comunidades afrodescendientes, que por cierto, a veces también lo podemos ver, por desgracia, en nuestro país, bueno, está a la orden del día en muchas zonas de Brasil. Digo muchas zonas por si acaso hay alguna que no, ¿vale? Pero bueno. Quiero decir que eso sería tema de otro curso, pero desde luego está presente, ¿no? Y aprovechaba esa imagen de la iglesia de Nuestro Señor de Bonfim. También, ayer vimos algunas instalaciones de restos de habitáculos de cabañas donde residían los esclavos y las esclavas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos otro patrimonio tangible, relacionado con ese fin, ¿no? Que es el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café de Cuba, en donde figuran, como vemos aquí, los candados de los esclavos, ¿no? Y que también es patrimonio de la humanidad. Yo les decía ayer que íbamos a ver, sobre todo, como vimos ayer, patrimonio intangible, pero que también podemos y tenemos en América pues un patrimonio tangible relacionado con la esclavitud. Ya que luego vamos a entrar en Canarias, hay las zonas donde residieron los esclavos y las esclavas en Canarias prácticamente han desaparecido. No se conservan. Como no se conservan en general las moradas, las casas de la mayor parte de la población en los siglos XVI, XVII y XVIII, que eran casas pues muy precarias, de madera, de cañizos, de casas muy endebles. Todas esas casas han desaparecido, o la mayor parte han desaparecido, ¿no? Que nos quedan pocas. Sin embargo, sí conservamos bastante de la clase dominante. Aquí ocurre lo mismo. Estaba recordando, por ejemplo, hasta a principios del siglo XIX, en Adeje, la casa de los esclavos de Adeje, hasta principios del siglo XIX, que ya la esclavitud en esos momentos estaba en retroceso. Y había una casa
para mujeres y otra casa para hombres. Entonces, durante el día iban a trabajar de sol a sol. Cuando se ponía el sol, regresaban a las casas. Y en las casas los separaban, hombres y mujeres, no podían dormir juntos durante la noche, y se cerraban las casas con una llave, un candado de 3 llaves, ¿vale? Para que nadie pudiera entrar. Esa era la situación habitual también de muchos esclavos durante la noche. Porque es verdad que a los esclavos en Canarias y en América se les permite hacer vida de día, pero no de noche, ¿eh? Y recordemos que es una población que está marginada, o que es marginal, mejor dicho, que no pueden portar armas, que no pueden reunirse en grupos grandes, que están alejados del poder, como también comentamos ayer, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es un buen ejemplo para América de alguna de esas dependencias y sobre todo también de los candados, de los cepos que se utilizaban para los esclavos y las esclavas, ¿no? Yo aquí en Canarias no conozco que se conserven. Un amigo me dijo, pero nunca logramos localizarlo, para La Palma que conservaban unas cadenas de esclavos. Ojalá, lo digo por si alguien lo sabe, porque sería muy bueno para ir configurando también ese patrimonio relacionado con África en Canarias. Yo aquí en Canarias desconozco. Es verdad que en algunas investigaciones se ha apuntado la posibilidad de algunos artefactos de madera como cepos, pero eso no eran los cepos de los esclavos. Vale. Bueno, este es el Parque Histórico Nacional de Milot, en Haití, que vimos que Haití era una zona también de fuerte recepción de esclavos, ¿no? En este caso a través de Francia, y en el que más del 90%, 95% de la población era de origen africano, ¿no? Y que vimos ayer, pues realizan la segunda independencia de Estados Unidos y la segunda revolución, que es la revolución haitiana. Hoy, sí, al presidente. Ah, pues fíjense, es que de verdad, gracias por informarme porque... Ah, ya, pues no, desconocía porque además esta mañana, de que llegué a la universidad hasta que salí, he estado en tribunales de trabajo final de máster. Ah, vale, pues mira, no lo vi. Bueno, pues me enteraré, claro. Bueno, este edificio comprende, como pone ahí, las ruinas del Palacio de Sanssouci, que es la fortaleza La Ferie, y los edificios de Ramiers, y la ciudadela de La Ferrière está situada a 900 metros de altitud y fue construida por Henri Christophe, que es afrodescendiente también, tras la independencia en 1804, para defender la parte norte de la isla ante un posible regreso de los franceses. Haití se independiza a mediados de la década de los 90, con un líder, una figura legendaria, que es Toussaint de Louverture. A su muerte, el gobierno recae en Dessalines, con luchas contra los franceses, contra los españoles de Santo Domingo. Recuerden que Haití invade Santo Domingo en el siglo XIX y con un espíritu de libertad también, con una constitución, porque estamos hablando de africanos y de afrodescendientes en Haití que emiten una constitución, una constitución que por supuesto habla de libertad y habla de fin de la esclavitud. Uno de los problemas de Haití, ¿verdad?, es que Francia y las otras potencias no reconocen, fundamentalmente Francia, no reconocen la independencia de Haití. Y un país, para ser país, tiene que relacionarse con otros territorios, porque tiene comercio, en fin, porque se tiene que desarrollar. Hay una película que creo que es de Pontecorvo, si no recuerdo mal, que se llama Queimada, que habla de una revuelta de esclavos en el Caribe. En este caso no es en Haití, sino es una colonia supuestamente española, aunque la censura en la época de Franco la convirtió en una colonia portuguesa en las Antillas, ¿no? Es muy buena película, ¿no? Pues en Haití, cuando se independizan, Francia no los reconoce y emprende de nuevo luchas para recuperar Haití con Napoleón, ¿no? Además, la mujer de Napoleón era de Martinica, formaba parte de la clase dominante de las plantaciones de Martinica, ¿no? Francia va a ser derrotada
no solo por los haitianos, sino también, bueno, por Gran Bretaña, ¿no? En la guerra atlántica. Pero también por los haitianos. Es decir, no logra recuperar en esos momentos Haití, pero no renuncia a recuperar Haití. Recuerden que era el primer territorio productor de caña de azúcar hasta esos momentos. Cuando tiene lugar la revolución haitiana, quien toma la batuta de la producción de azúcar y la exportación va a ser Cuba, ¿vale? Pero en principio era Haití. Entonces Francia lo que dice es, vale, yo reconozco su independencia a cambio de que ustedes paguen una reparación a todos los dueños de esclavos. Es decir, una reparación de guerra en dinero por toda la población, porque es que toda la población era esclava, ¿eh? Entonces, esa aceptación de esa deuda con respecto a Francia, con respecto a los dueños franceses, supone el origen de la deuda haitiana. Y Haití, durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX, está padeciendo, renqueando de ese tratado con Francia, ¿eh? Por tanto, la situación de Haití hoy, en parte, se explica también por los acuerdos de principios del siglo XIX y la revolución haitiana de finales del siglo XVIII. No exclusivamente, pero también, ¿no? Otro lugar que habíamos visto que tenía una fuerte presencia de africanos, y lo tiene todavía, lo vimos ayer en música con el reggae, era Jamaica. Nosotros antes estuvimos hablando sobre los palenques, sobre los quilombos, y en Jamaica también se desarrollan pues esos palenques, y que allí se llaman, en la zona inglesa se llaman maroons, ¿no? Maroons, y van a estar liderados también por mujeres como esta que tienen una escultura conmemorando su presencia. Pero el palenque más importante, como decía, es el de Palmarés, en Brasil. Y la figura quizás más importante de ese palenque, sobre todo por la resistencia, por lo que supuso como símbolo de libertad frente a la opresión de la trata, es Zumbi, que lo vemos también en esta escultura, ¿no? Que es una forma de patrimonio. De todas formas, con los palenques y los quilombos, también tengo que decir que dentro de un palenque podía existir esclavitud. Podía existir esclavitud. Es decir, los africanos podían huir y no tener esclavitud dentro del palenque o quilombo, o aceptar la esclavitud. No de sus naciones, pero sí de las de otras naciones. ¿Vale? Por ejemplo, cuando alguien se libera, cuando un esclavo se libera en Canarias, en Sevilla o en América, trata de liberar a otros esclavos, pero de su misma etnia. Es decir, un Wolof liberará a un Wolof, no liberará a un Obibundu. Los Obibundos se organizan por otro lado. ¿Vale? Eso. Y bueno, más patrimonios relacionados con el tema de revueltas y de resistencias africanas también los tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, con esta rebelión de 1739, en donde hay una revuelta y en ella perecen numerosos blancos, y luego la represión también numerosos africanos. Como había ocurrido por otro lado en Haití, ¿no? La revuelta de Haití lo que hace es acabar con la minoría blanca, ¿no? A través de la revuelta, o la mayor parte de la minoría blanca. Son revueltas por la libertad, son revueltas contra la esclavitud, pero también tengo que decir que son revueltas al mismo tiempo, revueltas sociales, de los grupos más bajos de la sociedad contra los grupos más altos de la sociedad. Lo cual lo digo porque tienen bastante de revolucionario. Y bueno, también vemos la organización de esa marhuns o de esos palenques o quilombos en la zona de Honduras y de Nicaragua, con diferentes zonas. Estamos en la Costa de los Mosquitos, que es una zona precisamente en Nicaragua, en donde van a residir comunidades de esclavos y de esclavos liberados procedentes de colonias británicas que van a asentar en la costa hasta la actualidad. En la Costa de los Mosquitos la población afrodescendiente pues es bastante importante. Y bueno, aquí
imágenes de murales, como tenemos muchos también en América, que representan ese rompimiento de las cadenas, esa petición de libertad y de igualdad dentro de las comunidades iberoamericanas, ¿no? No siempre conseguida, como dijimos ayer. Una cosa es el mural y otra cosa fue la realidad, lo que ocurrió, ¿no? Y bueno, la penúltima imagen que tenemos es esta, que es un cuadro contemporáneo, claro, pero fíjense que aparece aquí la palabra triunvirato. Ayer la profesora González les hablaba de la revuelta de Carlota en Cuba y les decía, sale de la hacienda, que además era controlada también por canarios, de triunvirato. Y entonces me interesaba este cuadro, la visión de este cuadro, porque lo que representa es la libertad guiando al pueblo, ¿no? Pero aquí, sin embargo, transforman los personajes, ¿no? Aparece pues el machete, aparece los cadáveres colgados en la horca de los esclavos que han sido reprimidos. Aparecen los tambores, aparecen diferentes elementos afrodescendientes, y creo que también este tipo de cuadro forma parte de ese patrimonio de la afrodescendencia, con una interpretación, digamos, más contemporánea, ¿no? más novedosa. Y para finalizar la clase de ayer, y no extendernos más, en la clase de ayer, bueno, esta es la última imagen, que es la imagen de Santa Efigenia, la imagen de Santa Efigenia, que la tenemos pues por toda América también, ¿no? Aquí en España ya digo que yo conozco Santas Ifigenias en Cádiz y en Vigo. Estaban más extendidas, pero no todas las imágenes se han conservado, ¿no? Santa Ifigenia, al igual que San Benito de Palermo, los dos son santos sicilianos, ¿vale? Y tienen que ver también con la llegada al sur de Italia de población afrodescendiente. Nosotros podríamos pensar que los cultos hacia las imágenes, las vírgenes o los santos negros son cultos de africanos o de afrodescendientes, pero no solo. Lo veremos, si no en la clase de hoy, en la clase de mañana. Canarias es un buen ejemplo, en donde incluso los que donan estas imágenes son blancos, pero han asumido que hay representaciones de africanos dentro de las iglesias o dentro de las ermitas. Por cierto, no me estoy refiriendo a la Virgen de Montserrat, ni me estoy refiriendo a la Virgen de Nuestra Señora de Candelaria, porque no son imágenes de representaciones de africanos. Son, en el caso de Montserrat es por la madera, que es negra, y en el caso de la Virgen de Candelaria en inicio es blanca. Lo que pasa que, digamos que por el hollín de las velas se va ensuciando la madera. Cuando se pierde la imagen, se reproduce la imagen y se reproducen como una imagen morena, pero no es que la Virgen fuera morena, ¿vale? Bien, aunque tenemos en la Basílica de Candelaria, tenemos alguna representación de patrimonio relacionado con África también, pero no en el caso de la Virgen, ya les digo. Bueno, vamos a poner la otra representación. A ver, sí, vale. Ok. Vale, perfecto. Bueno, la primera imagen es esta, ¿no? La de la carátula del curso, que hoy vamos a empezar a hablar de patrimonio africano en Canarias. El patrimonio africano en Canarias está directamente relacionado con la relación, el vínculo que tiene Canarias con África. Les voy a poner ahora un texto y luego vamos a indagar más en esa presencia africana, o en esa relación de África con Canarias, ¿no? El texto es un texto histórico, pero creo que merece la pena para introducir los vínculos que teníamos con África, ¿no? Y que tenemos con África. Por ejemplo, antes estábamos comentando aquí en la sala que nosotros hemos escuchado y escuchamos muchas veces en los medios de comunicación que dicen algo así como Canarias siempre ha vivido de espaldas a África,
salvo en las últimas décadas que parece que tenemos más relación, ¿no? Bueno, eso es falso, directamente eso es falso. Es decir, la relación de Canarias con África, después de la conquista, y antes de la conquista ni me meto, porque todos eran amazigh, pero después de la conquista fue una relación muy estrecha, muy regular, a veces muy violenta también, pero una relación constante, muy constante. Es verdad que quizás en todo el periodo histórico, en estos últimos 5 siglos, no tuvo el mismo peso que Europa o que América, a veces sí. A veces incluso superó a esa relación que se tenía con Europa o en América, dependiendo del año, pero en el cómputo general admito que no, pero eso no significa que no se tuviera una relación constante y regular con África, que se tuvo. Por eso también son las muestras de cultura y de patrimonio relacionado con África que existen en Canarias, y que nosotros vamos a dividir en 2 partes, ¿no? Una es la vinculación con el norte de África y otra es la vinculación con el África subsahariana, aunque vamos a ir tratando de mezclarlas un poquito, pero tengan en cuenta que existen esos 2 tipos de patrimonio relacionados con el norte de África después de la conquista y con el África subsahariana. Este es el texto inicial. Les leo. Dice: es tanto el número de negros que se han introducido en la isla en diferentes cargazones que han hecho mercaderes de todas las naciones trayéndolos por mercadería, que muchos vecinos tienen a 6 y a 8 negros, y hasta los taberneros tienen negros, y regulados se hallarán más negros que vecinos, y no se encuentran por las calles otra cosa que negros. Y se está viendo ocultamente que los vecinos se salen de la isla en familias de 20 en 20 para las Indias, y que si hubiera navíos fuera mayor el exceso de los que iban. Y cuando los negros han venido, han traído muchas enfermedades como viruela, sarampión, tabardillo y otras. En las plazas y calles se juntan tanto que inquietan a la vecindad, especialmente de noche, causando escándalo con las pendencias, pues actualmente están 2 presos por haber maltratado a un muchacho blanco. Vale, lo que creo que deja claro el texto, que ahora lo trabajamos un poquito, lo que creo que deja claro el texto es que existían, cuando el texto se dicta, muchos africanos negros en Canarias. Es un texto aplicado a Canarias, ¿vale? Yo la pregunta que hago y que le voy a hacer es: ¿de qué época puede ser este texto? Esa es la respuesta. Es decir, el texto no es de ahora, pero desde luego, si lo pusiésemos con palabras actuales, es igual. Y es el mismo miedo que querían infundir a la población en el siglo XVII, y miren que estamos aquí, es decir, no pasó nada, no pasó nada, al contrario, nos fusionamos, ¿verdad? Es el mismo discurso que algunas personas utilizan hoy en día, también en Canarias, tanto en el norte como en el sur, también de Gran Canaria. Entonces, este texto lo dicta el síndico personero de Tenerife, a finales, en la segunda mitad del siglo XVII. La llegada de africanos a Canarias, después de la conquista, pues llega desde el siglo XV, con las incursiones de los portugueses por el litoral del continente, por África Occidental, hasta llegar primero a los ríos de Guinea, es decir, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, más tarde San Jorge del Mina, a través luego del centro de redistribución de Cabo Verde, que estaba deshabitado, pero con los esclavos de los ríos de Guinea, fundamentalmente, se van redistribuyendo. Y más tarde, pues por Sao Tomé, por Príncipe, por el Congo, por Angola, etc. Vale. Van llegando esclavos. Durante todo el siglo XVI llegan esclavos a Canarias. A finales del siglo XVI, en el último cuarto del siglo XVI, y hasta aproximadamente 1640, hasta la independencia de Portugal, que estaba unida desde 1580 a la corona española, durante esos 80 años es el momento álgido de llegada de esclavos a Canarias. No significa que antes no llegaron bastantes también durante el siglo XVI, pero en esos momentos es cuando más esclavos llegaron, ¿no? Estamos hablando, como decíamos ayer, de miles de esclavos que llegan a Canarias.
y con porcentajes en algunos núcleos de población importante, en torno al 13, el 14, el 15% de su población. Esa llegada de esclavos también va a condicionar la vida cotidiana. Y llegan la demanda de esclavos en Canarias, de población africana, tienen que ver. Es verdad que a Canarias no solo llegan esclavos africanos, ¿vale? También llegan algunos esclavos procedentes de Asia y algunos procedentes de América, pero son mínimos, son contados con los dedos de una mano. Es decir, el 99,9% proceden de África, tanto del norte de África como de África subsahariana. La demanda en Canarias de esos esclavos tiene que ver con la caña de azúcar, con la demanda de mano de obra para la caña de azúcar, pero por encima de eso, muy por encima de eso, y muy por encima de las necesidades para el trabajo doméstico o para hacer los trabajos más duros, tiene que ver con la despoblación de las islas después de la conquista. El problema después de la conquista es que los indígenas, muchos han muerto, muchos han sido vendidos como esclavos. Si yo vengo de Europa, vengo de Castilla, o vengo de la península, o vengo de Portugal o de Francia, y vengo a ocupar las Islas Canarias, yo no voy a dedicar a trabajar, si puedo evitarlo. Es decir, a trabajar sí, pero no a trabajar la tierra o a criar cerdos, a criar cochinos. Lo que hago es tratar de que haya alguien que trabaje para mí y de beneficiarme. Y para eso, si las islas estaban despobladas, y estaban relativamente despobladas, necesito población de fuera, necesito población esclava. ¿Qué ocurre después, en la segunda mitad del siglo XVII, después de 1640? Que las islas recuperan las cifras poblacionales que tenían previas a la conquista. Hasta esos momentos salía rentable ir hacia Angola, por ejemplo, obtener esclavos y traerlos a las Islas Canarias. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVII, aunque siguen llegando esclavos, cada vez sale menos rentable. ¿Para qué me voy a ir a Angola? Pagar el fletamento, pagar toda la expedición, después tener que venderlos a los esclavos, las esclavas aquí, si ya tengo clase baja, ya tengo clase dominada a la que puedo explotar. Ya no necesito irme. ¿Recuerdan ayer que yo les decía que el siglo XVIII es el gran siglo de la esclavitud atlántica, de la trata atlántica, en donde más de 6 millones de personas cruzan desde África hacia América, son obligadas a cruzar desde África hacia América? Aquí, en el siglo XVIII, en Canarias, llegan muy pocos esclavos, porque no había demanda, la demanda había sido anterior. Ese fenómeno no es exclusivo de Canarias, también ocurre, por ejemplo, en Cabo Verde, también ocurre, por ejemplo, en Sao Tomé. Las islas de Cabo Verde o de Sao Tomé son las primeras en el Atlántico que instalan un sistema de plantación, y las primeras también en abandonarlo. Y lo abandonan no por cuestiones externas, no por filantropía, no por solidaridad, no, lo abandonan porque es que ya no sale rentable. Algo parecido ocurre en Canarias, ¿no? En este texto creo que es muy rico, ¿no? Aquí lo que dice es que hay muchos esclavos, que mucha gente tiene esclavos, es decir, que no era un fenómeno solo de los grupos más adinerados, sino que dice, hasta los taberneros tienen esclavos, ¿no? Es decir, hasta las clases medias tienen esclavos. Si pueden comprarlo, tienen un esclavo. El síndico personero, de todas formas, de Tenerife, que, insisto, escribe en la segunda mitad del siglo XVII, está exagerando un tanto. Porque hemos dicho que a partir de 1640 ya dejan de llegar tantos esclavos. Es verdad que en 1680 hay esclavos, pero no tantos como en 1630, en número y en porcentaje. ¿Vale? Está exagerando un poquito, porque le conviene exagerar un poco, ¿no? Dice, oye, cuidado, porque si seguimos trayendo esclavos, se rompe el equilibrio. Es decir, llegará un día en que nosotros que estamos emigrando hacia América, digo en el siglo XVII, y si entran africanos aquí, pues oye, que nos vamos a encontrar un día que vamos a tener más africanos que canarios, ¿no? Bueno, no dice canario, él dice blanco, en general. Que ese es otro de los miedos absurdos, por cierto, porque eso creo que no debería plantear un problema, ¿no? El que uno sea de un lugar o de otro lugar. Creo que también es uno de los miedos que hoy está presentes en una minoría de la sociedad canaria, ¿no? Y es aprovechado por algunos partidos políticos de derecha, ¿no? Si quieren que diga de ultraderecha, digo de ultraderecha, pero de derecha. Luego, también dice,
que están saliendo, es decir, hay crisis, la gente se va a América, hoy se va a Inglaterra, a Alemania, ¿verdad? Y al mismo tiempo están entrando. Contra, ¿qué nos molesta, verdad? Que, oye, nuestros descendientes tengan que emigrar mientras que les dejamos el espacio a otras personas, que por cierto están dispuestos a ganar salarios mucho más precarios que los que nosotros estamos dispuestos a aceptar, ¿no? También dice, oye, han introducido muchas enfermedades, ¿no? El sarampión, la viruela, el tabardillo. Aquí también exagera el síndico personero. Es verdad que en la historia de Canarias se introdujeron epidemias desde fuera. Quizás la primera epidemia conocida es la de la modorra, ¿no? Que la introducen los peninsulares a los indígenas canarios. Y hemos tenido diferentes epidemias, ¿no? La fiebre amarilla, hemos tenido pestes, hemos tenido diferentes, la peste atlántica, por ejemplo, de principios del siglo XVII. Pero esas epidemias, hasta hoy en día, yo no soy pitonizo, no sé lo que va a ocurrir mañana, pero hasta hoy en día, los últimos 500 años, nunca la introdujeron los esclavos subsaharianos. La introdujeron población o europeos, población del norte de África o europeos que regalaban en el norte de África, es cierto, introdujeron epidemias los europeos y algunas también procedían de América, pero nunca, hasta hoy la introdujeron los africanos, ¿no? Con lo cual ahí está exagerando un poco. Pero es otra idea que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Los inmigrantes son los que introducen las epidemias, los que introducen las enfermedades. Bueno, sin pruebas, porque hasta el día de hoy no ha sucedido así. Oye, igual mañana, pero hasta hoy no es cierto, ¿no? Dice, oye, cuidadito con ellos de noche. De día son peligrosos porque son muchos, pero de noche, se juntan, hablan. De hecho, yo les estaba comentando que a los esclavos, también en Canarias, se les prohíbe estar de noche. Y se les prohíbe agruparse mucho. Por eso el síndico está haciendo referencia a ello. Y dice, oye, son todos unos delincuentes, son todos unos pendencieros, que es la misma idea que circula, espero que de forma minoritaria, de forma irreal además, porque no se corresponde con la población penitenciaria que existe en Canarias y en España. No se corresponden los porcentajes, ¿verdad? Por tanto, de forma falsa, pero es la misma idea que se tenía en el siglo XVII, ¿no? Después de finales del siglo XVII hubo integración forzada, pero hubo mestizaje, y de aquí salimos nosotros. Es decir, que no parece que la llegada de poblaciones de fuera fuese un trauma irresoluble. Lo digo para mandar el mensaje a la gente que utiliza esto pues hoy en día. Vale. La población esclava, por tanto, en Canarias es numéricamente importante. En algunas zonas es verdad que más que otras, ¿no? En las zonas, por ejemplo, en Gran Canaria de medianías, tienen porcentajes más bajos. También es verdad que la mayor parte de la población de Gran Canaria no está en las medianías, sino está en los principales núcleos de población, ¿no? Quiero decir, lugares como Teror, por ejemplo, el porcentaje es del 4%. ¿Vale? Islas como El Hierro, el porcentaje es pequeño. Y en islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote, el porcentaje es mayor. Es mayor el número de porcentajes, por ejemplo, en Hermigua que en Agulo. Depende también dónde está la riqueza. Porque, ojo, a los esclavos, a las esclavas, a estas personas no vienen porque quieren, se les traen de forma obligada para trabajar en las actividades económicas que eran más dinámicas dentro del archipiélago, ¿no? En los trabajos más duros. Más duros, por ejemplo, un trabajo duro es el del transporte, ¿no? Aquí en Canarias, por ejemplo, uno de los trabajos que me parece durísimos, ¿no? Y llamar trabajo a eso, bueno, entre comillas, es el de verdugo. El de verdugo. Nosotros tenemos documentos de las actas del Cabildo en donde se le dice a un africano, a un esclavo, que, bueno, si acepta ser verdugo, le perdonan el castigo que le había impuesto la justicia, que era un castigo muy duro, ¿no? Y lo vemos en varios documentos, es decir, que al menos en el siglo XVI varios esclavos ejercieron como verdugos, ¿no? También hay que tener en cuenta la palabra de los africanos, de los esclavos, vale muy poco. Si un hombre libre, blanco,
dice que esa silla es amarilla y la silla es roja, y el esclavo dice que es roja, la silla es amarilla. Para que veamos esto, lo que estoy diciendo, también, por ejemplo, en las actas del Cabildo de Tenerife a principios del siglo XVI se dice, llega una embarcación procedente de Berbería, ¿no? Y dicen, viene con mercancía, vienen con esclavos. Probablemente sean esclavos negros que habían cambiado, habían trocado por otras mercancías en Berbería. Entonces hay una noticia, no es que haya una enfermedad, pero hay una noticia de que hay una peste y que hay una peste circulando en Berbería. Entonces se puede introducir esa enfermedad en Canarias. Entonces el mando militar de la isla dice, oiga, usted, armador, no baje ningún esclavo. Como baje un esclavo, le pongo una multa. Y si baja los esclavos, ejecutamos a los esclavos. Es decir, la vida de un esclavo valía bien poco. Vale. En torno a la esclavitud, en Canarias tenemos un patrimonio que creo que es interesante. Es verdad que no guardamos las cabañas, ¿verdad?, de los esclavos, como no guardamos tampoco el de otras clases bajas. Por desgracia se ha perdido, ¿no? Siempre pienso, yo nací en el barrio de La Isleta y yo recuerdo todavía de pequeño que existían casas de madera, que eran las casas originales de La Isleta. Hoy no queda ninguna, ¿no? Es decir, las casas peores pues se destruyeron, ¿no? Pero aquí sí contamos con cierto patrimonio relacionado con África. Por ejemplo, contamos con restos de ingenios azucareros en la isla de La Palma, en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria. Es verdad que había ingenios azucareros también en La Gomera, pero no, que yo sepa, por lo menos no tenemos esos restos, ¿no? O son muy poquitos en el caso de La Gomera. Son los restos del segundo ingenio de Agaete. Digo el segundo porque el primero estaba próximo a la Ermita de las Nieves, ¿no? El segundo, que está a la entrada desde el Puerto de las Nieves a Agaete Pueblo, pues tenemos los muros, los bancales, tenemos las cerámicas, las formas que se han conservado y que a través de las excavaciones arqueológicas hemos recuperado. Es verdad que aquí no aparece ninguna referencia en esta imagen a esclavos, pero es en esos lugares donde trabajaron los esclavos y las esclavas. Y además, en el caso de Agaete, sí tenemos referencias a población africana, porque con los restos del ingenio de Agaete apareció esta cara. Y esa cara, que está hecha en terracota, en cerámica, es una cara de un africano. De uno de los africanos, o parecido al menos a los africanos que trabajaron en los ingenios de Canarias. Ya digo que yo no les voy a poner todas las fotos porque en la colección que estamos haciendo, en el proyecto que estamos desarrollando para la Fundación Caja Canarias y Fundación La Caixa sobre el patrimonio canario relacionado con África, creo que vamos sobre las 5.000 fotografías, una cosa así. Es decir, que no les voy a aburrir poniéndole las 5.000 fotografías, pero sí por lo menos un panorama más o menos amplio de todo esto, ¿no? En Canarias, decíamos, no tenemos dónde habitaron, pero sí tenemos dentro de ese patrimonio material entre comillas, de los restos de los esclavos también. Tenemos a los esclavos, los restos, es decir, los esqueletos de los esclavos. Por ejemplo, en Finca Clavijo. Finca Clavijo está entre Gáldar y Guía. Estaban haciendo un centro comercial. Ustedes saben que aquí no tenemos mucha imaginación para hacer otras cosas que centros comerciales, pues estaban haciendo un centro comercial y aparecieron estos esqueletos, que son esqueletos después de hacerles los análisis de ADN, resultaron ser de africanos. Y sospechamos que son los esqueletos de los esclavos y de las esclavas que vivían en los ingenios entre Gáldar y Guía en el siglo XVI y aparecieron. Y tenemos, si se fijan además, los cuerpos no están enterrados de cualquier forma, sino que están todos mirando para la misma orientación, más o menos para la misma orientación.
Claro, aquí, por ejemplo, tenemos esclavos norteafricanos, tenemos esclavos subsaharianos. Cuando se traen los esclavos subsaharianos, la mayor parte de ellos son animistas, pero también hay esclavos subsaharianos musulmanes. Cuando llegan a las islas, automáticamente se convierten en cristianos. Es decir, en las Islas Canarias no hay esclavos, no se permite que hayan esclavos de otra confesión, ¿vale? En estos restos, por ejemplo, apareció una medallita, que no tengo la foto en el PowerPoint, una medallita que atribuíamos a Nuestra Señora del Rosario. Muchos africanos, aquí en la península, en América, se organizaban en torno a cofradías y hermandades religiosas, ¿vale? Por ejemplo, la más famosa quizás en España es la Hermandad de los Negritos de Sevilla. Pero muchas, no únicamente aquí en Canarias y en otras zonas, se organizaban en torno a la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Y justo en este enterramiento, en donde aparecían africanos, aparece una medalla de Nuestra Señora del Rosario, junto con otros utensilios también, ¿no? Y por eso digo que el patrimonio que nosotros tenemos en Canarias relacionado con África, a veces el patrimonio de africanos, es un patrimonio muy rico y que nos está hablando también de toda la vivencia, de toda la permanencia de los vínculos entre Canarias y África, que son enormes. Y no son solo a través de la esclavitud, son vínculos de comercio. Antes les estaba comentando que había años en donde los vínculos eran mayores a veces con África que con otros lugares. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, durante el sultanato de Muhammad III, se firman unos acuerdos comerciales entre España y Marruecos y posibilita la llegada de gran cantidad de cereal desde el puerto de Mogador, desde el puerto de Essaouira. Hay relaciones comerciales no de esclavitud, por ejemplo, también en el siglo XVIII y en el siglo XIX con Cabo Verde y en el siglo XX. Es decir, que es mucho más variado la vinculación histórica que solo la esclavitud, que también, por supuesto, como estamos viendo, pero no solo es eso, va mucho más allá. ¿Vale? Bueno, esta imagen que también conocemos, por eso les estaba comentando que el patrimonio relacionado con África en Canarias es muy cotidiano, Bueno, la fortaleza que tenemos en primer plano, si la reconocemos, quizás nos cuesta reconocer un poquito más porque ha cambiado mucho lo que está detrás, ¿no? ¿Me pueden decir qué es? El Castillo de Mata, sí. El Castillo de Mata, sí. Que es una fotografía creo que de principios del siglo XX. La catedral, sí. ¿Y esta vegetación qué es? Sí, el fielato también aparece aquí, ¿verdad? ¿Qué era el fielato? Sí, pero ¿en qué consistía? Una especie de aduana de los productos, ¿verdad?, que llegaban del interior de la isla, ¿no?, que tenían que pagar los correspondientes impuestos. Y fíjense, todas estas zonas son plataneras. Plataneras, ¿no? Es decir, por eso te decía que ha cambiado un poquito, ¿no? A mí lo que me interesa, de todas formas, es la fortaleza, ¿no? Es el Castillo de Mata y la muralla norte de la ciudad de Las Palmas, que iba desde Los Riscos, atravesaba toda lo que hoy es el Cabildo, la calle Bravo Murillo, y llegaba a la caleta de Santa Ana, es decir, el Parque de San Telmo. San Telmo, en los siglos XVI, XVII, XVIII, es una caleta, es decir, es mar, es agua, ¿no? La orilla del mar de Las Palmas llegaba hasta Francisco Gurié, la paralela Triana. Lo que es la estación de Guagua, eso era océano, directamente, ¿vale? Y toda la avenida marítima, ¿no? Era océano, ¿no? Vale. ¿Por qué le llamo la atención sobre esa muralla? Porque esa muralla, que era una obra costosa para el siglo XVI, es una obra para defenderse de los ataques, no tanto corsarios berberiscos, para el caso de Las Palmas, luego hablaremos de ello, de los corsarios berberiscos, pero es una obra para defenderse de los ataques militares de los ingleses, de los holandeses, por ejemplo, de Van der Dughe, finalmente sí logra entrar en la ciudad de Las Palmas en 1599, ¿no? Hay que financiarla. La isla no tiene
el cabildo de la isla no tiene fondos públicos tan abundantes como para construir esa muralla. Entonces lo que hace el rey es, Felipe II, le da una licencia a la ciudad de Las Palmas, es decir, al cabildo de la isla de Gran Canaria, solo había un ayuntamiento, un cabildo, para que vendiese 500 esclavos a América, los llevase desde África hacia América, los vendiese y ese dinero iba a ser el empleado para construir la muralla norte de la ciudad de Las Palmas. Y no solo ocurre aquí, no solo ocurre en Gran Canaria, ocurre, por ejemplo, también en las fortalezas de La Palma, en el muelle de La Palma, de Santa Cruz de La Palma. En teoría también se oferta para las fortificaciones de San Sebastián de la Gomera, aunque ahí pensamos que no se lleva a cabo, porque realmente si se llevó a cabo la venta de licencias de esclavos en La Gomera, se las quedó el señor de La Gomera, porque nunca se llevaron a cabo las obras de fortificación. Sí en el caso de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, y sí en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Eso que estoy contando ni siquiera tampoco es original de las islas. Es decir, desde finales del siglo XVI, después de la Armada Invencible, sobre todo, la corona española tiene urgencia de defenderse de los envites de las potencias como Francia, como Holanda, como Inglaterra. Y recurre para la construcción de muelles, de fortificaciones, de canales de agua, recurre a la venta de esclavos. Y se lo dan a los cabildos para que puedan financiar esas obras. Ya no solo por la financiación, sino, antes decíamos, los esclavos trabajaban en los oficios más duros. Por ejemplo, en el transporte de piedras, en el transporte de madera. Es decir, muchas fortificaciones en Canarias y fuera de Canarias se construyeron con trabajo esclavo también. Nombro, por ejemplo, las fortificaciones de Málaga, las fortificaciones de Cádiz, la de La Habana, el Morro de La Habana, la de San Juan de Puerto Rico, la de Portobelo, la de Cartagena de Indias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, era una política seguida a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, con trabajo esclavo y financiada por esclavos. Por eso les decía que a veces pasamos por delante y no asociamos que ahí hay una relación con África, una relación patrimonial con África. Hay también patrimonios más recientes, más coetáneos que nos hablan también de los esclavos y que están en las Islas Canarias, ¿no? Este en concreto está en Gran Canaria, que no creo que mucha gente sitúe, no sé si alguien sabe de dónde está. Esto está en Ingenio, son unos azulejos que están bajando por la iglesia de Candelaria de Ingenio y retratan la carga de azúcar por el puerto de Gando a manos de esclavos, ¿no? Se ve el navío al fondo, yo solo le escogí un detalle, y es un poco para que viesen eso, ¿no? Como ese patrimonio, por supuesto, lo tenemos en el pasado, pero que también sigue alimentando, ¿verdad?, las representaciones en nuestro presente. Reciente quiero decir que es del siglo XX, de finales del siglo XX. Los azulejos, el cuadro, digamos, ¿no? No, esto es del ayuntamiento. Sí, es del ayuntamiento. No, reciente quiero decir que estos azulejos no son del siglo XVI o del siglo XVII. La historia que retratan sí, por eso lo conecté con los esclavos, pero que la representación es coetánea, ¿no? En Ingenio está, mira, baja por... Eso es. Exacto, sí. Vamos, lo tienes bajando que serán 50, 75 metros de la iglesia, ¿no? De hecho, muchos municipios de Canarias tienen un patrimonio muy abundante. San Bartolomé de Tirajana también, que hablaremos de él a lo largo de la presentación. Ingenio es uno de los que tiene bastante patrimonio relacionado con África. No aquí traje alguna, pero bueno, voy a traer alguna otra obra, ¿no? Igual. Otro patrimonio relacionado con los esclavos, otra imagen, hay bastantes más, insisto, bastantes más de la que estamos poniendo, ¿no? Pero como muestra. Esto es en Santa Cruz de La Palma, y aunque no se ve muy bien,
hay una callejuela que llegaba iba desde la iglesia de San Salvador de Santa Cruz de la Palma hasta el muelle antiguo de Santa Cruz de la Palma, que es donde está ahora la rotonda de entrada cuando vienes del sur a Santa Cruz de la Palma. Y esa callejuela era la callejuela de las negras, de las esclavas. De hecho, hay una plazoleta en la propia calle Real, poco más, más o menos a esta altura, que se llama la plazoleta de las negras también, ¿vale? Esta callejuela es verdad que ha sido invadida por algunos edificios, no se conserva en su totalidad, pero en gran parte sí se conserva. Esa callejuela, ¿por qué se le denominaba así? Porque la calle Real de Santa Cruz de la Palma era la calle principal de la ciudad, la calle principal de la isla, ¿no? Pero necesitaban servicio doméstico, necesitaban esclavas que trabajaran para las casas de la gente de pasta. Y entraban por la trasera, entraban por la callejuela de las negras, que era la callejuela de las esclavas. Por eso digo que tenemos una gran diversidad de patrimonio. Y eso es patrimonio, lo que estábamos viendo hasta ahora, es patrimonio arquitectónico, patrimonio pictórico también, ¿verdad? Relacionados con esclavos, escultórico, ¿no? Como en la terracota del ingenio de Agaete, pero desde luego lo que también tenemos en Canarias, y no solo relacionado con esclavos, sino con África, y somos un centro patrimonial muy importante en el Atlántico, muy importante en el Atlántico sobre este tema, es el patrimonio documental. El patrimonio documental. Nosotros estamos hablando de esclavos. Es que los esclavos están presentes en infinidad, en cientos, en miles de documentos en Canarias. Ahí se puede ver perfectamente la palabra esclavo. Esto es una venta de esclavos, una donación de esclavos, o un testamento en donde aparecen esclavos. Eso aparece prácticamente en casi todos los protocolos notariales de los siglos XVI, XVII y muchos del siglo XVIII. Pero es que en Canarias vamos más allá. Nosotros, por ejemplo, en el Museo Canario tenemos el Fondo de la Inquisición, que es uno de los fondos más completos de Inquisición en España, en Europa. Por ejemplo, hay doctorandas que están haciendo ahora la tesis, que vienen de Italia. Y, bueno, nombrar a Italia quizás no es lo más recomendable, pero vienen de Italia para hacer la tesis sobre temática africana e investigan en el fondo de la Inquisición. En concreto, esta doctoranda, que se llama Claudia Jeremía, está haciendo la tesis sobre la influencia de la brujería y de la hechicería en Canarias a través de los africanos. Y es un tema precioso, porque además lo que demuestra es un poco lo que veíamos ayer para América, lo que estaba diciendo la profesora González, ¿verdad? La adaptación a la nueva geografía de la cultura africana, de los ritos africanos a través de la brujería. Y es maravilloso, tenemos documentación a cientos, a miles, de verdad que es de gran importancia. Y eso que ha desaparecido bastante documentación, ¿no? Por ejemplo, se queman las actas del Cabildo de Gran Canaria, mayoritariamente por lo menos, se queman y se pierden muchos archivos en La Gomera, en Lanzarote, en Fuerteventura, con las invasiones corsarias, con los incendios del siglo XIX, de otro tipo de corsarios, no de los del 16 y 17, sino de otro tipo de corsarios. Entonces, bueno, es verdad que hemos tenido pérdidas, como han tenido en otros lugares del viejo mundo, ¿no? y del nuevo mundo también. Con lo cual, ya digo que el patrimonio canario es bastante rico, ¿no? Claro, les traje documentos o imágenes de documentos de la etapa moderna, pero lo mismo tenemos para la etapa contemporánea. Yo estuve hace poco, por ejemplo, en el archivo municipal de Arrecife, en Lanzarote, y allí tienen una cantidad de documentación sobre la década de los 70, de los 80, relacionada con África, a través de hemeroteca, impresionante. O, por ejemplo, también en el archivo municipal de Teguise o en el archivo del Cabildo de Lanzarote. Así podría seguir con prácticamente con todos los archivos de todas las islas, ¿no? De verdad que
afortunadamente conservamos ese patrimonio y de ahí salen muchos trabajos de investigación, que no son solo aplicables a Canarias, sino en general a muchos lugares, ¿no?, del Atlántico. Bueno, este es otro protocolo notarial. En este caso, bueno, no sé si se ve mucho, pero realmente parece chino, pero no es chino. Es español del siglo XVII, del reinado de Felipe IV. Esto creo que, si no recuerdo mal, es de la década de los 30 del siglo XVII y es un fletamento. Es un fletamento. Fíjense que nuestra tierra africana continental más inmediata es el sur de Marruecos, es el Sáhara, Mauritania, Cabo Verde, Senegal. ¿Vale? Pues en este fletamento se van a buscar esclavos, lo que está diciendo es que se van a buscar esclavos a Angola para traerlos a Canarias. Que también eso tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en esta primera etapa, ¿no?, de contacto con África a través de la esclavitud. Y es que el contacto aquí, igual que en América, que le decíamos en Brasil, oye, en Brasil llegan desde Senegal hasta Mozambique, pues aquí prácticamente lo mismo. Tenemos personas que son introducidas desde Marruecos, desde el Sáhara, desde Mauritania, desde Senegal, desde Cabo Verde, desde Sierra Leona, Liberia, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Ghana, etcétera, etcétera, hasta Angola. Hasta Angola. ¿Vale? Con lo cual aquí también la población africana, igual que ocurrió en América, se mezcla también. Es minoritaria y se mezclan entre ellos. Y se mezclan también muy, muy rápidamente con la población blanca de las islas. Es decir, el mestizaje fue inmediato, prácticamente inmediato. Porque recuerdo una vez más, los esclavos, las esclavas, formaban parte de las clases bajas, para entendernos, ¿verdad? Es decir, un esclavo y una esclava no se iba a emparentar, no iba a mezclarse, no iba a formar, digamos, una familia dentro del seno de la iglesia con alguien de la clase alta, ni siquiera con alguien de la clase media, pero sí con la gente de la clase baja. Es decir, un esclavo, un negro libre, se casa con un blanco libre o con una blanca libre, porque son de la misma clase social, no tienen diferencias económicas, son lo mismo. Diferente tono de piel, pero lo mismo. De ahí saldrá una población mestiza. Por ejemplo, uno de los tópicos que también tenemos es, toda la población mulata del Atlántico es fruto de las violaciones que los dueños de las haciendas y de las plantaciones hacían sobre las mujeres africanas. Sí, de eso hay, claro, pero vamos a ver. No toda la población mulata de Cuba y de Brasil fue fruto de las violaciones, fue fruto simplemente de las relaciones que tuvieron y de las familias que establecieron entre iguales, ¿no? Y aquí en Canarias ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, este es otro documento. En este caso, fíjense, no está relacionado con la esclavitud, está relacionado con los ataques corsarios. Representa, de lo que está hablando, de un ataque corsario al puerto de Arrecife de Lanzarote y por parte de unos corsarios berberiscos que atacan el puerto de Arrecife y matan al capitán del puerto de un balazo. ¿Vale? Eso es lo que cuenta este documento. ¿Vale? Después de los siglos XVI, XVII, XVIII, también tenemos incluso referencias pues más tardías, ¿no?, del siglo XIX. Esto, por ejemplo, está en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, ¿no? Una parda de Maracaibo criada de rajo, que rajó doña Juana conmigo en 1827. En 1827. Es verdad que aquí la esclavitud ya estaba en decadencia, no dice que sea esclava, no dice, es más, muy probablemente no era esclava, ¿no?, porque Gran Bretaña firma con España unos acuerdos entre 1817 y 1820 para terminar con la trata y con la esclavitud, que son recordados finalmente en 1837, 10 años después de esta imagen. Es decir, ayer decíamos, la esclavitud en Cuba se terminó en 1886, pero en la península y en las islas, en Baleares y en Canarias, se termina en 1837 la esclavitud, definitivamente. Desde 1817 al 20, pero definitivamente en 1837. Entonces, muy probablemente no sea esclava ya, ¿no? Pero aparece también, aparecen las referencias a esta mujer africana, en este caso de América.
aquí en Canarias, en el siglo XIX, tenemos bastantes también referencias a todavía la presencia de población africana que conserva su color de piel, ¿no? Por ejemplo, antes les estaba hablando del ingenio de Adeje para principios del siglo XIX y en novelas como Thompson y compañía de Julio Verne, en novelas de Olivia Stone o en recorridos de Olivia Stone, habla de la aldea de los negros, en el barranco de Tirajana, frente a la aldea de los blancos, que es Aldea Blanca, al otro lado del barranco de Tirajana. En la otra ribera, la ribera contraria a la Aldea Blanca, existía, según ellos, una aldea de los negros, ¿vale? De hecho, hay una escena que es muy interesante de Julio Verne en esa novela que describe pues la llegada de estos viajeros a esa iglesia y a esa aldea y cómo son recibidos, ¿no? De la hostilidad con la que son recibidos. Dice que ahí nada más que habían negros. Es verdad que en esos momentos, en esa orilla del barranco de Tirajana existían población negra, todavía se conservaba el color de piel. De hecho, luego veremos también patrimonio fotográfico que existe en Canarias relacionado con África y veremos a mujeres desde finales del siglo XIX que son negras, o son mulatas por lo menos, ¿vale? Es decir, que estaba presente que aunque la esclavitud se había terminado, todavía la población libre, mezclándose en un proceso de mestizaje, todavía estaba presente. Al igual que en América, que se termine la esclavitud no significa que se termine el dominio, que se termine el dominio. O que una persona esclava se libere no significa que sea un igual a otras personas libres. No es del todo así. Quizás a veces ante la ley, pero quizás no siempre ante la sociedad. Esto lo digo, pero no lo puedo probar porque es a través de testimonios orales por ejemplo, de gente estoy recordando amigos de Tenerife que me contaban que sus abuelos les hablaban para principios del siglo XX, tenía que ser, principios del siglo XX, final del siglo XIX, de población mulata o negra, mulata más bien, que eran castigados duramente, ¿no? Como si fueran esclavos. Pero ya hacía un siglo que no había esclavitud, ¿vale? Entonces, que todavía durante muchas décadas siguió presente el color de la piel y el origen de la población también en Canarias, ¿no? Otro patrimonio que también conservamos de África, que yo reconozco que he descubierto con este proyecto, y estamos hablando de centenares y centenares de mapas de África. Tenemos mapas aquí en Canarias de África de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, mapas históricos de Canarias. Y mapas de todo tipo, son mapas franceses, son mapas españoles, son mapas británicos, mapas holandeses, que representan diferentes zonas del continente africano. Esos mapas aparecen pues, en lugares muy diferentes, ¿no? Aparecen en archivos, aparecen en bibliotecas, aparecen en sociedades culturales, aparecen en ayuntamientos, también en los depósitos de los ayuntamientos, aparecen en muy diversas zonas, ¿no? Lo más común en Canarias, en esos mapas, es que se representen a las Islas Canarias y a veces amplían un poco y aparecen pues representado el sur de Marruecos, el Sáhara, aparecen diferentes zonas, ¿no? digamos, de la costa inmediata, las Islas Canarias. A veces amplían un poco más y aparece pues todo Marruecos, el Sáhara, Mauritania, las islas de Cabo Verde, Senegal. Pero es que tenemos mapas como el que estamos mostrando que van más allá, que recogen, por ejemplo, en este caso, desde Libia hasta el Chad, hasta Canem Bornu, la zona al otro lado de Mauritania y el límite sur en el río Senegal. Los mapas son muy importantes también para reconstruir la historia de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, otro de los tópicos que también manejamos en la calle. No, África era desconocida hasta la llegada de los norteeuropeos y con la ocupación de África a finales del siglo XIX. Oiga, no, perdone, pero no. Nosotros tenemos en archivos
españoles, por ejemplo, por supuesto los portugueses, ¿no? En archivos españoles, mapas, descripciones, libros que hablan del interior de África. Por ejemplo, una de las ideas es, son los británicos los que descubren el nacimiento del río Nilo en los lagos, en el lago Victoria. Bueno, es que hay descripciones y representaciones del río Nilo que nace en un lago y en torno a las montañas de la Luna desde el siglo XVI, al menos desde el siglo XVI. Es decir, alguna idea, aunque sea vaga, tenían. Sí. Tenemos que hacer la pausa. Vale, muy bien. Hacemos la pausa 5 minutos. En 2 minutos hacemos la pausa. ¿Ustedes me avisan? Vale, perfecto. Bueno, pues eso, ¿no? Como hay una gran representación de cartografía que es muy bonita, ¿no? Por ejemplo, este mapa de principios del siglo XVIII de Nicolas Fert, ¿no? Que es el que acabamos de ver, ¿no? Que es un mapa francés. Pero insisto que también hay mapas españoles igual, ¿no? Hay cientos. Yo les traje una pequeñísima muestra porque bueno, este, por ejemplo, si no recuerdo mal, este mapa está en la Cosmológica de Santa Cruz de la Palma, que también tiene una muy buena colección de mapas. No se ve nada. Ah, vale. Pues entonces vamos haciendo cuando me digan. Venga, pues hacemos la pausa y ahora volvemos. El mapa es de Sudáfrica, es decir, no tiene nada que ver con Canarias. Por eso que la cartografía es muy buena. Hacemos una pausita entonces de 5 minutos. Bueno, retomamos entonces, estábamos hablando del patrimonio cartográfico y bueno, les había traído esta imagen que es de Sudáfrica, de la Sudáfrica de finales del siglo XIX, ¿no? Que está en la Cosmológica de Santa Cruz de la Palma y en donde, por ejemplo, aparecen las repúblicas de Orange, de Transvaal, que fueron también objeto posteriormente a este mapa de las guerras anglo-boers, ¿no? Es decir, que no solo tenemos, es verdad que lo que más abunda en Canarias es la cartografía de los lugares próximos a Canarias, pero no solo, tenemos cartografía de Sudáfrica, cartografía del Índico, de las islas del Índico, y a veces este material cartográfico no es solo digamos, de grandes regiones, de grandes estados, sino que también tenemos dentro del material cartográfico representaciones de la costa, representaciones de las ciudades principales, de los puertos principales, es decir, que es muy rico en general, ¿no? Del interior de África, como estábamos antes contemplando, ¿no? O, por ejemplo, este que también es de la Cosmológica, que se centra pues, en el África Austral y en el Océano Índico, ¿no? Con todas las islas africanas del Océano Índico. La verdad que cronológicamente son también, como digo, muy variados, ¿no? Tenemos mapas militares, tenemos mapas de viajeros, mapas más económicos o cartografía más económica de todos los periodos, ¿no? Y eso creo que es bastante rico. También tengo que decir que las imágenes que vamos a ver hoy y mañana, la mayor parte de las imágenes con las que estamos trabajando es con el patrimonio relacionado con África en lugares públicos. Es decir, además de este patrimonio relacionado con lo público, ¿no? Que están en posesión de ayuntamientos, cabildos, gobiernos, etcétera, tenemos un patrimonio privado que es descomunal, porque ya no es solo por el tema de los esclavos que hemos hablado, sino porque gran parte de la relación de Canarias con África fue a través del comercio, de un comercio particular, y porque de Canarias también se participa en el colonialismo, en la ocupación de África, jugando no el papel de las metrópolis, pero sí un papel relevante, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Canarias es hiperinteresante, porque con respecto a la colonización, ¿no? Ustedes saben que en África las posesiones españolas eran las posesiones del Protectorado Norte de Marruecos, el Protectorado Sur, Sidi Ifni, el Sáhara Occidental,
y Guinea Ecuatorial, ¿no? Esas eran las posesiones continentales, bueno, y no solo continentales, porque Annobón y la antigua Fernando Po, hoy Bioko, también eran posesiones insulares, ¿no? Claro, Canarias es el enganche de esos territorios con Europa. Es decir, Canarias no es metrópoli, pero sí participa también de ese proceso colonizador. Desde Canarias se dirigen una buena parte del abastecimiento de esas colonias. Por ejemplo, en la colonia de Guinea Ecuatorial, la primera ocupación de Guinea Ecuatorial es de 1778, ¿no? Pero que sale desde Montevideo, la lidera el conde de Argelejo, ¿vale? Pero enseguida esa expedición pide abastecimiento, pide ayuda al marqués de Branciforte en Canarias. El segundo barco, el Santiago, bueno, la segunda expedición que llega a Guinea Ecuatorial a través del Santiago, parte desde Tenerife, ¿vale? Entonces, la relación siempre de Canarias fue de abastecimiento, de engarce con los territorios peninsulares. Y no solo con la península, puesto que Canarias actúa también en los procesos de colonización como lugar de paso de otras potencias. Por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Alemania. Tenemos presencia de británicos y alemanes y franceses que se dirigen luego a sus colonias y que pasan por Canarias. Y todo ese bagaje va dejando también colecciones notables en Canarias en manos privadas, que yo en estas lo nombro, pero es que ni las vamos a contemplar, salvo en algunas pocas fotografías que sí son de carácter privado. Y hay miles de fotografías de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es, creo que muy valioso también en cuestión patrimonial para nuestra comunidad. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en los años 50, nosotros a través de la documentación, y no solo de los años 50, pero bueno, la tercera provincia española que más migrantes envió a Guinea Ecuatorial fue la provincia de Las Palmas. La provincia de Las Palmas. La primera creo que recordar que era Barcelona y la segunda fue Madrid. ¿Vale? Claro, porcentualmente, la provincia que más migrantes envió a Guinea Ecuatorial fue Las Palmas, porque es que Madrid y Barcelona triplicaban o cuadriplicaban la población de la provincia de Las Palmas. Es decir, que la presencia de canarios en África siempre ha sido notable. Y al revés también, de africanos que llegan a Canarias. Como por ejemplo, ya que estamos, los guineoecuatorianos a partir de la independencia de 1968, de la gran evacuación de 1969 y antes de esas fechas porque vienen también a estudiar o vienen a formarse también a las Islas Canarias, ¿no? Y no solo los guineoecuatorianos, los marroquíes, saharauis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Canarias claro que juega un papel en la colonización, pero no es el papel director. Es una pieza más del engranaje colonial. Y creo que es interesante porque esto, bueno, es discutible, pero bueno, es mi opinión. Creo que Canarias es interesante porque es el papel que una semicolonia juega hacia una colonia. Es decir, el papel que Canarias como semicolonia juega hacia una colonia, hacia las colonias, hacia el resto de las colonias africanas de España, ¿no? De España y de otras potencias. Bueno, tenemos también, por ejemplo, cartografía de islas, ¿no? Las islas de Cabo Verde, por ejemplo, las islas de Sao Tomé, de Príncipe, en fin, tenemos cartografía exclusivamente de islas, ¿no? O, ya les decía, del interior de África, que se supone que es desconocido, pues también tenemos cartografía aquí en Canarias sobre los elementos geográficos más desconocidos hasta el siglo XX en África, ¿no? Y ya digo que en general este patrimonio cartográfico se conserva bien, pero no siempre se conserva bien y tenemos que hacer un esfuerzo por conservarlo, ¿no? No solo el de África, sino en general, pero realmente ofrece una gran riqueza y documentación histórica. Relacionados con la aportación africana, de esclavos también, tenemos algunas tradiciones, ¿no? Como por ejemplo, esta, creo que sí pueden decir de dónde es, a lo mejor. De Lanzarote, ¿verdad? Los diabletes de Teguise. Los diabletes de Teguise. Claro, los diabletes de Teguise
es una fusión de muchas culturas, ¿no? Pero también la africana, Las representaciones de diabletes de Teguise, que se conocen desde el siglo XVII, tenían otro vestuario. Este vestuario se adapta al siglo XIX y otro tipo de máscaras, pero tenían máscaras que tienen relación con las máscaras africanas de los esclavos africanos que llegaron y se asentaron en Lanzarote. Son, en la actualidad, bueno, es la principal atracción del carnaval de Teguise y las máscaras son pues bastante peculiares. Es cierto que no son, digamos, las originales, ¿no? Las del siglo XVII, han tenido una evolución, pero se les reconoce también la influencia africana en estos diabletes, ¿no? Bueno, aquí vemos una imagen a color, y tengo una tercera imagen. Esta, si no recuerdo mal, es una imagen del Archivo Municipal de Teguise, en que conservan un traje de diablete. Aquí, esta, que está a la entrada del pueblo de Teguise, ¿no? Es una escultura sobre los diabletes. No sé si, creo que no lo ven, pero en este cartel, es una escultura contemporánea también, ¿no? Pero en este cartel el nombre que tiene es el de Eleguá. Eleguá. ¿Recuerdan ayer con la profesora que los nombraba? Pues tenemos nuestro Eleguá también aquí en Canarias, en esta representación de los diabletes de Teguise. Vale. Hay otras tradiciones como estas, intangibles, que también se han sucedido a lo largo del tiempo en Canarias. Una es esta, que es el baile del pámpano roto. No sé si eso lo han escuchado. Tengo un enlace, a ver si podemos, y funciona hoy, a ver si se puede. ¿Usted tiene alguna noticia de la danza o el juego del pámpano roto, Manolito? Yo lo que tengo es eso de mi padre, las historias estas. ¿Y qué es lo de su padre? Y dice que se jugaba. Sí. Sí, bueno. Y también vi un viejito en Teidía, que vivió 103 años. Y le hice el cuento. Sí. Le dijo, sí, yo lo llegué a jugar. Bartolito Coruña, ¿sí? Exacto. Bartolito Coruña. Bartolito Coruña, usted conoce toda. Dice, sí, se reía el viejito. Sí. Porque don Vicente Araña decía que era a las mujeres a ver qué tal y cual. Pero mi padre dice que era un juego de... Sí. ¿Y qué juego era ese? El juego de ponerse 7 ñameras. Una mujer tendía. ¿Pero no se las ponía dónde se ponía? Se las ponía en sus partes de ella. Sí. Y tal. Y sí que se llegó a jugar aquí en una orilla que hay arriba. Dice que había un fulano y la rompió. ¿Pero la rompía con qué? Con su tanga de él, coño. Ahí. Sí. Sí. Y sí que estuvieron muy atentos y lo jalaron, coño, porque ya el hombre se iba a pasar. Eso tenía que ser muy sagrado. Sí. Dice que lo jalaron, coño. Pero lo jalaron porque rompía y que... Rompían, de que rompía, pues fuera. O sea, no consumaba nada. Nada, y pues se ponía otros y... Sí. ¿Y qué jugaba? ¿Una mujer sola o jugaban muchas mujeres? No, eso me creo que jugaban varias. Sí. Sí. ¿Y hombres varios? Era como un juego. Sí. Y bueno, yo lo contaba, que yo salí a la tele una vez, Sí. Y una mujer en el ingenio me dijo que era salvaje, de gente del campo. Digo, mire señora, esas historias las contó mi padre. No como hoy que lo voy jugando, sin llameras ninguna, por ahí donde quiera. Eso sí es grande, ¿eh? Sin llameras ninguna, a vista pública. Eso está así, ya. Claro, porque le di con... Buenos días. Hola, hijo. ¿Y a usted le gustaría hoy jugar al pámpano roto? No, ya hoy sí me gustaría, la ilusión la tengo, pero no sé. No sé si llegaré allá. Ay, amigo. Voy a cortarlo. Todo cambia. A ver. Un momento. Senderos Isleños ha querido llegar hasta el escenario del Pámpano Roto.
En ocasiones no ha sido fácil el acceso a los lugares donde, según se dice, se desarrollaba este juego o baile, que de ambas maneras se le recuerda todavía hoy. Este fue un difícil empeño, por lo parco en el decir de los moradores del barranco, por lo abrupto de su orografía y sobre todo por lo disperso de los núcleos habitados. Bueno, lo voy a dejar aquí porque el reportaje de Raíces Isleñas es muy grande, ¿no? Voy a poner la imagen y ahora explico otro poco. Vale. Vale. El juego o el baile del pámpano roto se da en Guayadeque, también en otros lugares, en Tenerife, por ejemplo, en Masca también parece que tenían un juego parecido. Y no sé si se escuchaba bien, yo no lo escuché ahora muy bien, pero él lo que explicaba este señor con mucha gracia, decía que bueno, que era un juego en donde la mujer consistía en que el hombre rompiese con su miembro una hoja de ñamera, ¿no? Y entonces tenían que romper, a ver cuántas rompían, ¿no? Él decía, pero se consumaba. Y dice, no se consumaba, era un juego, ¿no? Y se le ha atribuido a este juego o baile del pámpano roto también una influencia africana, ¿no? Con independencia de que la tuviera o no, sí es cierto que algunos de los bailes de Canarias también tuvieron influencias africanas, como lo tuvieron en otras geografías, ¿no? Como en América o como en la península, ¿no? Que se han ido fusionando con el paso del tiempo y han ido evolucionando, ¿no? Pero sí que existían ese tipo de influencias, ¿no? Que también forma parte de nuestras tradiciones y de nuestro patrimonio intangible, ¿no? En este caso, ¿no? Otro patrimonio que también existe en Canarias relacionado con África, que también es muy rico, muy variado, probablemente sea la comunidad, al menos de España, con más patrimonio toponímico, que es de lo que estamos hablando, en relación con África o con los africanos, ¿no? Es decir, en Canarias tenemos topónimos como el de Guinea, ¿no? Como en el poblado de El Hierro, o no solo en El Hierro, por ejemplo, aquí en uno de los pagos de Telde también se denomina Guinea, ¿no? O tenemos prácticamente por municipio muchos topónimos relacionados con el moro, la mora, los moriscos, el negro, la negra, la mulata, el mulato, y algunos otros un poco que estamos viendo de su procedencia, ¿no? Porque hay topónimos que evocan, no digo que vengan de ahí, pero evocan a lugares africanos, ¿no? Como el Gurugú, como Katanga, y que los tenemos dispersos pues por todas las islas, ¿no? Es verdad que en Canarias también tenemos otro topónimo, que es el de Cabo Verde, pero el de Cabo Verde no se relaciona con las islas de Cabo Verde, se relaciona con un saliente que era verde, por donde se tiraban los árboles que se talaban para sacarlos por la costa. En cualquier caso, ya digo que los topónimos relacionados con África son muchísimos, ¿no? Si nosotros cogemos la toponimia de Gran Canaria, prácticamente en todos los municipios tenemos algún topónimo relacionado con África. Es verdad que no son los más abundantes, pero existen. Es verdad que no eran la mayoría, pero existía una minoría africana que también dio lugar a parte de estos topónimos, ¿no? Bueno, les puse el de Guinea, que es el que creo más famoso para Canarias, ¿no? Con respecto al topónimo de Guinea, el del Hierro, tampoco sabemos exactamente el origen, ¿no? Por ejemplo, hay una tradición que argumenta que en torno a esta costa del norte del Hierro naufragó una embarcación con esclavos africanos y de ahí el nombre de Guinea. Pudiera ser o no, ¿vale? Porque realmente en múltiples lugares del Atlántico donde existen tradiciones de africanos, es decir, hay muchos barcos que naufragaron con esclavos, ¿no? Y eso me hace pensar que quizás sea más leyenda que realidad. Pero en cualquier caso, el topónimo existe, ¿no? Y luego tenemos patrimonios más actuales o que han llegado de forma más reciente, ¿no? Como estos morteros africanos. Estos están en el Museo Arqueológico de Fuerteventura, en Betancuria,
y que forman, bueno, la forma en donde de moler los granos en África, ¿no? Y los tenemos también en nuestros museos, ¿no? Algunos de ellos, por lo menos. En Fuerteventura, si no recuerdo mal, existían dos de corte africano. Después había morteros de corte canario, pero estos claramente son de corte africano, ¿no? Que hemos visto en otras imágenes, ¿verdad? Machacando y que vemos en escenas cotidianas de África. También a través del proceso colonizador y de la presencia de canarios y de españoles que luego regresan y se asientan en Canarias, existe otro patrimonio arqueológico africano que a día de hoy está depositado en Canarias, ¿no? Por ejemplo, esta representación, que también es una representación del Museo Arqueológico de Fuerteventura, en donde lo que se nos aparece es un elefante. La representación de un elefante, es decir, es un grabado de un elefante. Este tipo de representaciones son relativamente comunes en algunos de nuestros museos, ¿no? Yo he visto varias, no solo de elefantes, sino de representaciones, pues, del Sáhara, de Marruecos, de Mauritania, sobre todo del Sáhara. Pues mucha gente llegó aquí con este material, ¿vale? Y por tanto los tenemos también en nuestros museos, ¿no? Y forma parte también, por supuesto, de nuestro patrimonio. Otro patrimonio más contemporáneo es la influencia, por un lado, que la cultura y el arte tradicional africano han tenido en artistas canarios. Por otro lado, la vivencia de artistas canarios en África, que fueron hacia África. Y por otro lado, el patrimonio de artistas africanos que han expuesto en Canarias y algunas de sus obras se han quedado en Canarias. Por ejemplo, en este último caso tenemos más de una decena de artistas africanos que han expuesto en el CAN, en el Centro Atlántico de Arte Moderno, y están en sus depósitos obras, o por ejemplo en Fuerteventura, en el Centro Juan Ismael, o en otras obras en Tenerife o en otras islas, ¿no? Por ejemplo, este dibujo, que tiene un claro motivo africano, ¿verdad? Es de César Manrique. Y está en el ayuntamiento, en el despacho del alcalde de Teguise. César Manrique se preocupó, entre otras cosas, por la influencia del arte africano, como impactó también ese arte africano en otros artistas, no solo canarios, sino contemporáneos en Europa y en América, y en una de sus recreaciones pues hace este dibujo. Pero quizás más que César Manrique, uno de los artistas más ligados a África es Pepe Damaso. Pepe Damaso, él mismo admite que junto con otras influencias, una de sus grandes influencias en su obra es el arte africano. A raíz sobre todo de su primer viaje a la Bienal de Dakar, que es el primer representante español en la Bienal de Dakar. Y ahora hace poco regresó de nuevo a la Bienal en un aniversario, no recuerdo ahora cuántos años fue, pero regresó a Dakar. Y gran parte de su obra, como vemos tanto en esculturas como en pinturas, está basada en motivos y en influencias africanas también. O esta que me parece magnífica, que es la Puerta del Atlántico. Pepe Damaso lo que hace es trabajar con una patera y convertirla en un referente, en una puerta del Atlántico. Y vamos, me parece genial, ¿no? Esta fotografía del CAN, que es donde fue expuesta esta obra, ¿no? Ahora no lo sabemos, no sabemos dónde está. No sabemos dónde está. La fotografía del CAN seguro, pero no sabemos en la actualidad dónde está. De todas formas, me parece un gran icono, ¿no? De utilizar
justo el medio de transporte de los africanos que quieren llegar a Canarias y a través de Canarias llegar a Europa, y convertirlo en una puerta, ¿no? Porque Canarias realmente, a lo largo de la historia, para África también ha sido eso, ha sido una puerta de entrada o de salida, ¿no? O para América también, ¿no? Realmente Canarias, el papel que cumple históricamente, por lo menos después de la conquista, es el de puerta atlántica, ¿no? Me parece un símbolo genial, vamos, una obra de gran potencia. No es el único autor que realiza obras con los restos de pateras, o por lo menos con motivos de pateras y de cayucos. Hay un autor que, bueno, nace en Cuba, pero es canario a todas luces, que se llama Pedro González, que tiene una serie titulada Pateras. Y en esa serie, no, la verdad que no traje imágenes en este PowerPoint, pero en esa serie son imágenes muy impactantes, ¿no? Del sufrimiento es pintura, no es escultura, del sufrimiento que tienen esas personas en el viaje hacia la tierra prometida, ¿no? La desesperanza también, ¿no? El sufrimiento, sí. Otro de los autores que traje, hay más de los que estamos nombrando, pero otro de los autores que traje es el de Bethencourt. El de Bethencourt. Bethencourt es el autor, para que nos situemos, de Atis Tirma, en el Parque Dorama. Realmente aquí sí vemos influencias africanas, ¿no? o retratos de africanos y de africanas en esta obra de Bethencourt, pero la obra de Bethencourt no, mayoritariamente no es una obra en donde se refleje, por lo menos a primera vista, la influencia africana. Sí en este caso, pero no en otras obras, ¿no? En Atis Tirma, por ejemplo, pues no parece. Pero no solo me interesa por la representación que él hace de africanos y de africanas, que también me interesa por eso, ¿no? Sino porque Bethencourt, su familia tenía vínculos económicos con Guinea Ecuatorial. Él vivió durante años en Guinea Ecuatorial. Se relacionó a nivel económico con una plantación que tenía su familia allí y a niveles artísticos también en Guinea Ecuatorial. Y por tanto, la influencia es bilateral, ¿no? De él en Canarias y de él en Guinea Ecuatorial, ¿no? En este caso, ¿no? Otro de los autores que también les traje es el de García Ramos. Este busto, por ejemplo, se encuentra en el Parlamento de Canarias, que es otro de los lugares donde podemos encontrar público patrimonio vinculado con Canarias, porque aparte de los artistas canarios que se han comprado, han donado obras a parlamentos, a universidades, etcétera, también tenemos los presentes, los regalos que mandatarios africanos realizan, por ejemplo, al Gobierno de Canarias o al Parlamento de Canarias o a Presidencia. Y ahí también tenemos un patrimonio bastante valioso, ¿no? Y les aseguro que esos encuentros son constantes. No tengo aquí, en esta presentación, pero, por ejemplo, me parece súper interesante los encuentros en la Feria del Atlántico, en donde tenían representación los expositores africanos desde la dictadura franquista, ¿no? Desde el tiempo de la dictadura franquista, con todo el material, todos los presentes, todas las mercancías, en muchos casos obras artísticas, que traían a exponer y a vender, ¿no? Y eso está aquí, está en nuestros archivos. Por eso digo que el patrimonio es inmenso. Bueno, también traje de obras contemporáneas, algunas otras que no son tan reconocidas y son más populares quizás, pero que también están presentes en nuestras calles, ¿no? Por ejemplo, esto está en Fuerteventura, enfrente del aeropuerto, y es una medianera que representa a Madre África, Madre África, con esta temática tan alegre, ¿no? También, ¿no? Con tanto colorido. Es una medianera como este salón, ¿no? De grande. Y lo vemos cada vez que pasamos de camino a Caleta Fuste, ¿no? Pero no nos percatamos, ¿no? En este caso. O esta, que yo creo que no reconocen, quizás.
Sí, la del matorral. La anterior es la del matorral, sí, la del matorral. Es muy bonita, a mí me gusta mucho. Y se conserva bastante bien, ¿eh? A pesar de que ya tiene unos añitos, se conserva bastante bien, porque es verdad que hemos tenido otras medianeras, otras representaciones que han desaparecido, ¿no? Porque han pintado encima o por lo que sea. Esta que también es una denuncia a la llegada, a cómo llegan los africanos en la actualidad, o parte de los africanos en la actualidad, ¿no? A través de un cayuco, por ejemplo, hacinados. Esta está en vecindario, en el centro de acogida de menores de vecindario. Además está escrito en francés, y bueno, forma parte también, es todo un panel, ¿no? Es todo el edificio y lo vemos constantemente, ¿no? Es muy espectacular también, ¿no? Esperemos que esta no se borre tampoco, porque corren el peligro de que un día digan, oye, vamos a pintar otra cosa y se pierda todo este panel, ¿no? Que me parece que muy rescatable, ¿no? También les traje en obras coetáneas o contemporáneas esta que está ¿cómo se llama? En Cámara de Comercio de Santa Cruz, no, se me fue. Está en la Plaza del Príncipe, enfrente del Museo de Bellas Artes, el Círculo Mercantil de Santa Cruz de Tenerife. Dentro del Círculo Mercantil hay un salón amplísimo y con frescos en donde aparecen varias representaciones también de africanos. O esta, que quizás reconozcamos, porque la que voy a poner está en Gran Canaria. Vale, esta está en el Carrizal de Ingenio. Hay un parque cercano a la iglesia, por debajo de la iglesia del Carrizal, y tenemos esta representación que representa, pues eso, la solidaridad, la riqueza, la tolerancia, ¿no? En este caso, de una africana. Que también por eso decía que los tenemos de forma cotidiana sin que nos demos cuenta, ¿no? Pasamos delante de ellos a veces sin que nos demos cuenta. Y otra obra que me parece genial, que traje como representación, ya digo que son muchas más, es esta, que también esta se encuentra también a la entrada del Parlamento de Canarias, es decir, todo el mundo que pasa por el Parlamento de Canarias pasa por delante de esta obra. Forma parte de uno de los presentes que estábamos comentando, en este caso de Cabo Verde. Es un cuadro de una pintora caboverdiana y que está en el Parlamento de Canarias. Y además representa también, pues, los bailes de Cabo Verde, ¿no? De las mujeres de la calle de Cabo Verde, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, la reconozco en las vendederas de Praia, por ejemplo, o de Mindelo, ¿no? En donde podemos encontrarlas habitualmente, ¿no? Y con ese colorido y también con esa alegría, ¿no? que transmite. Tenemos algunas obras de arte también que narran acontecimientos históricos recientes, trágicos acontecimientos históricos recientes con África, como por ejemplo esta, ¿no? La primera patera que llega a Fuerteventura llega en el año 94, en 1994. Yo he leído, la verdad que no lo recuerdo, he leído cuando se refieren a esa patera que la recibieron con música. No, la primera patera venía del Sáhara y la recibieron con música, ¿no? Como diciendo, oye, bienvenidos, les vamos a acoger, perfecto, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Unos 25 años después, ¿no? Pues la primera fue recibida con música. Bueno, el primer naufragio de pateras ocurrió en la playa de la Dama, creo recordar que se llama, cerca de Morrojable, en Fuerteventura. Y entonces aquí también tenemos un monolito, bueno, no es un monolito, es una escultura que recuerda precisamente esa tragedia, ¿no? La primera zozobra de la primera patera, ¿no? Y tenemos también otras referencias de obras actuales a pateras o cayucos, o Zodiac en este caso, que es en el Museo del Mar, que está en el sur de Lanzarote, es un museo submarino y que tiene diferentes figuras y que una de las figuras precisamente recoge esta situación, ¿no? Y también
pues una situación de desesperanza, ¿no? de desesperanza, ¿no? De sufrimiento y sobre todo de desesperanza, ¿no? Quiero recordar aquí, ya que estamos hablando de pateras y cayucos y que además hoy hemos tenido por la mañana algunas reuniones hablando en la universidad sobre este tema, que el movimiento humano, las migraciones humanas, no es un elemento, no es un fenómeno, es un derecho de la humanidad. Está recogida dentro de los derechos de la humanidad. Así que eso, que hay que tenerlo presente. Vamos a cambiar de tercio. Otro de los elementos patrimoniales riquísimos, hemos visto elementos patrimoniales relacionados con la esclavitud, elementos patrimoniales relacionados con la documentación, con la cartografía, con las obras de arte actuales, con el patrimonio intangible. Otro de los patrimonios, pero riquísimos que hay en Canarias, es el patrimonio histórico de introducción de plantas desde África. El ñame, la platanera, se introducen en Canarias, que hablábamos creo que el primer día sobre eso, en 1500, en una expedición que va a los ríos de Guinea y sabemos que introduce el plátano y el ñame en Canarias. Al mismo tiempo, 1500, en una expedición desde Gran Canaria sale en 1500 hacia los ríos de Guinea. También se van introduciendo tanto especies vegetales durante los siglos XVI, XVII y XVIII como especies animales. Por ejemplo, se introducen los burros de Jandía desde Berbería. Se introducen ciervos en La Gomera, en la etapa moderna. Se van introduciendo plantas y animales. Algunos de ellos se introducen, por ejemplo, camellos, que es verdad que llegan camellos desde la península. Camellos lo que son dromedarios, pero que nosotros llamamos camellos, ¿no? Pero muchos de ellos vienen y proceden tanto de Marruecos como del Sáhara, y de Mauritania llegan camellos también. De hecho, algunos de esos camellos en el siglo XVII, por ejemplo, se envían a las islas Bahamas, se envían a Angola, desde Canarias se envía moreras y cochinilla, que venía a su vez de América, se envía a Cabo Verde. Es decir, hay préstamos de plantas, de animales a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, hoy forma parte de nuestros jardines los flamboyanes. Los flamboyanes proceden de Madagascar. Las esterlicias, que hablamos el primer día, proceden de Sudáfrica. Forman parte de nuestro paisaje. Pero más allá de eso, además, en Canarias se crean jardines históricos en donde existe una gran presencia de plantas africanas. El primer jardín botánico de España es el Jardín Botánico de Madrid. El segundo, que se crea aquí en la década de los 80, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, es el Jardín Botánico de Aclimatación de la Orotava, en donde en un principio se introducen plantas americanas, plantas de Filipinas, pero pronto llegan plantas de Sudáfrica. Yo hice estoy haciendo un estudio también sobre la cantidad y el origen de las plantas africanas en el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, y puedo decir que al menos en la actualidad una cuarta parte de las plantas del Jardín Botánico del Puerto de la Cruz tienen origen africano, de toda África. De toda África, desde el Índico hasta Guinea, del norte de África hasta Sudáfrica, ¿no? Pero no es lo único. Por ejemplo, no es el único jardín. Asociado al Jardín Botánico de la Orotava está el Jardín de la Hijuela en la Orotava, ¿no? El Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, el de la Orotava. O aquí en Canarias, en Gran Canaria, por ejemplo, el Huerto de las Flores en Agaete, que también dispone de plantas africanas y árboles africanos que se introdujeron no solo para decorar, sino para experimentar con ellos y para sacarles un aprovechamiento económico. Y otros más recientes, como el Jardín Canario o como, por ejemplo, el Jardín de Cactus de Lanzarote, ¿no? Son jardines históricos, sobre todo los primeros que nombré, en donde, insisto, tenemos un gran patrimonio procedente de África, ¿no? Aquí vemos la Kigelia africana, que es el árbol de las salchichas. Este está en el Jardín Botánico de la Orotava, ¿no? Y dice,
le pusieron un cartel de 100 años de soledad, la localización en torno a Gabón y a la República del Congo. Dice, este centenario ejemplar femenino ha vivido en soledad hasta que dio su primera semilla en el año 2002. El amor en forma de polen vino de un lejano parque de Málaga, donde se encuentra un viejo lobo solitario de su misma especie. A algunos de sus hijos los podemos ver hoy en los alrededores, ¿no? Es decir, estuvo durante mucho tiempo, se introdujo el árbol, pero no tenían con qué fecundarlo hasta que encontraron otro y pudieron fecundarlo, ¿no? Aquí está el de la hijuela de la orotava, ¿no? Y no solo tenemos aquí patrimonio botánico, sino también patrimonio geológico. En múltiples museos de las Islas Canarias, por ejemplo el del Instituto de Enseñanza del Pedro Pinto de La Laguna, o en el convento de San Francisco, de Santa Cruz de La Palma, tenemos animales disecados procedentes de África, tenemos meteoritos como en Santa Cruz de Tenerife procedentes de Mauritania, tenemos diferentes piezas relacionadas con la geología, ¿no? Esta era malaquita, por ejemplo, del Zaire, o esta colección de mariposas en el Pedro Pinto de La Laguna, o de insectos de toda África. Todo este cajón está relacionado con insectos africanos, ¿no? O podemos ver leones o guepardos también en diferentes museos de las islas, ¿no? Que nos están hablando una vez más del papel de escala, del papel de paso de las Islas Canarias, y cómo todo ese material que en gran parte iba destinado a Londres, a Bruselas, a Madrid o a Lisboa o a París, al final una parte también recala en las Islas Canarias. Vale. Igualmente, tenemos un material muy importante también aquí en San Bartolomé de Tirajana, que es un gran centro de depósito de material de esculturas africanas tradicionales, o de tejidos con decoración africana, ¿no? Como estos que creo que recordar que eran de Costa de Marfil. Estos, por ejemplo, se encuentran en el depósito del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. También tenemos algunos similares en el Museo del Hombre y de la Naturaleza de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Que también son bastante valiosos, en donde, por cierto, no he traído imágenes, pero en el Museo del Hombre y de la Naturaleza de Santa Cruz de Tenerife incluso tenemos también en Canarias expuestos diferentes piezas, no solo de berbería, sino también del Antiguo Egipto, que también forma parte de África, ¿no? Y este es otro tipo de panel que también tenemos aquí en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ya digo, con una colección bastante digna de arte africano, que llega por diferentes mecanismos, ¿no? No por un único mecanismo, sino que llega por diferentes mecanismos a Canarias, ¿no? A veces por donaciones, a veces por compra, a veces por regalos, como estábamos diciendo, a veces por pagos de deudas, por diferentes mecanismos, ¿no? Esto, por ejemplo, es una máscara africana que se sitúa en el Archivo Municipal de Teguise, en el Archivo Municipal de Teguise. Pero no es la única, ya digo que también las hay aquí, también tenemos máscaras africanas en el Museo Canario, tenemos máscaras africanas en Casa África, tenemos máscaras africanas en depósito, y máscaras y obras de arte, más de 300 en los fondos de depósito del Cabildo de Gran Canaria, en los fondos de depósito del Cabildo de Tenerife. Tenemos centenares de obras de arte tradicional africano en Canarias, en lugares públicos, que sospecho, estoy convencido, que es una mínima parte si la comparamos con el patrimonio que está en manos privadas, que es mucho mayor que el público, ¿vale? Por ejemplo, el lunes hablábamos de las puertas Dogon de Mali, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una también. Aquí tenemos una, además, una reproducción. Bueno, no es una reproducción, es de Mali, de Dogon, pero no es de hace 4 siglos, pero la tenemos en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. O características... esculturas muy características del arte de los bambaras de Mali,
que tenemos también en nuestros museos, en varios de nuestros museos, en Casa África, en San Bartolomé de Tirajana, las tenemos también en depósito tanto en Gran Canaria como en Tenerife. O ayer, por ejemplo, veíamos máscaras Assanti, ¿verdad? De oro. Aquí también tenemos doradas en Canarias, ¿no? En depósito. Y otros de otras zonas, de Angola, del Congo, etcétera, ¿no? Son obras muy, muy diversas de toda África que también están en Canarias. Y incluso también tenemos nuestros dientes de elefante, que llegaron en diferentes colecciones y se conservan también en colecciones de instituciones públicas. Vale. Vale. Son las 7:20. Si les parece, lo dejamos aquí y volvemos mañana. Y tratamos de terminar el patrimonio. Igual mañana vamos un poquito, no sé, bueno, mucho más ágiles no se puede ir, pero trataremos de ver lo que podamos, ¿vale? Porque la verdad que tenemos muchas más imágenes y muchas más enlaces de los que estábamos comentando. Espero que hoy por lo menos nos hayamos aproximado a un panorama también general, introductorio, de todo lo que podemos encontrar de patrimonio asociado a África en Canarias, ¿no? Y la riqueza, la diversidad cronológica de espacios, en fin, es una maravilla. Lo dejamos aquí y volvemos mañana entonces.